Habla para que yo te conozca. Sócrates. En este video, aprenderás a resistir críticas injustas, dejar de lado chismes y superar comparaciones constantes, mientras exploramos juntos cómo el estoicismo fomenta relaciones basadas en confianza y transparencia. También exploraremos temas como gestionar preocupaciones futuras, mantener la mente abierta ante dogmatismos y redefinir el éxito en términos de virtud y sabiduría. Al final, verás la importancia de vivir en el presente, aprender del pasado y abrazar la filosofía estoica como un camino hacia tu satisfacción interna y la armonía contigo mismo y con los demás. Comparte tu experiencia y descubre cómo otros están transformando su camino. Comenta abajo y únete a la conversación hacia una vida más plena y libre de lo negativo. Así que, deshazte de estos 11 temas hoy mismo. Bienvenidos a Mentes Estoicas. Tema 1. Quejas constantes. En el núcleo de la filosofía estoica yace la idea de que gran parte del sufrimiento humano proviene de nuestra resistencia a los eventos que no podemos cambiar. Así, la queja constante se convierte en un síntoma de esta resistencia, una señal de que estamos luchando contra las corrientes inevitables de la vida. A través de las lentes estoicas, la queja se percibe como un obstáculo para la tranquilidad interior y la paz mental. En lugar de enfocarnos en la búsqueda de soluciones y la aceptación de lo que no podemos cambiar, nos sumergimos en un estado constante de descontento. Los estoicos nos invitan a considerar la queja como una llamada de atención hacia nuestra propia resistencia interna y, por ende, una oportunidad para el crecimiento personal. En lugar de ser simplemente una expresión de desagrado, la queja constante se convierte en un recordatorio de la importancia de cultivar la virtud estoica de la aceptación. Aquí, la aceptación no se trata de resignación pasiva, sino de reconocer la realidad sin juzgarla y trabajar dentro de sus confines para encontrar soluciones constructivas. Este enfoque no solo disminuye la carga emocional asociada con las adversidades, sino que también abre espacio para el desarrollo de la fortaleza interior y la resiliencia. La práctica estoica implica, por lo tanto, un cambio de mentalidad, un alejamiento de la queja perpetua hacia una aceptación activa y constructiva de las circunstancias. Se nos insta a mirar más allá de la superficie de las dificultades y a reconocer las oportunidades de aprendizaje que se esconden en su interior. Este cambio en la perspectiva no solo beneficia nuestra salud mental, sino que también nos permite abrazar la vida con una actitud de aprecio y gratitud, incluso en medio de las pruebas. La queja constante, cuando se convierte en un patrón arraigado, puede teñir todas las experiencias de la vida con un matiz negativo. Los estoicos nos desafían a romper este ciclo y a adoptar una mentalidad más proactiva. En lugar de caer en la trampa de la queja, se nos anima a preguntarnos, ¿qué acciones puedo emprender para mejorar esta situación? ¿Cómo puedo cultivar la aceptación y la serenidad en medio de la adversidad? En el corazón de esta reflexión está la noción estoica de la voluntad de aceptar, la disposición consciente de aceptar las cosas que no podemos cambiar. Al hacerlo, no solo liberamos energía mental que de otro modo se gastaría en quejas inútiles, sino que también fortalecemos nuestra capacidad para enfrentar los desafíos con ecuanimidad. En última instancia, la práctica estoica nos enseña que la queja constante no solo es un impedimento para nuestra paz interior, sino también una oportunidad para cultivar la virtud, el autodominio y la aceptación consciente de la vida en todas sus facetas. Tema 2. Críticas injustas. En el vasto tejido de las interacciones humanas, la crítica emerge como un elemento inherente a la comunicación. Sin embargo, los estoicos, guardianes de la sabiduría atemporal, nos instan a considerar la naturaleza de nuestras críticas, recordándonos que éstas no solo reflejan juicios sobre otros, sino que también revelan mucho sobre nuestra propia naturaleza. La crítica injusta, según la perspectiva estoica, es como una brisa que puede convertirse en tormenta, desatando consecuencias imprevisibles en la dinámica interpersonal y, en última instancia, en nuestro propio bienestar emocional. La filosofía estoica aboga por la moderación en nuestras evaluaciones de los demás y nos desafía a ser conscientes de la delgada línea que separa la crítica constructiva del juicio precipitado. Desde un punto de vista estoico,
la crítica constructiva es un ejercicio valioso cuando se realiza con la intención de fomentar el crecimiento y la mejora, tanto para el receptor como para el emisor. La clave radica en la empatía y la consideración, reconociendo que todos estamos en constante evolución y que nuestras acciones no definen completamente nuestra identidad. En contraste, la crítica injusta es el resultado de juicios apresurados y falta de empatía. Cuando emitimos críticas sin una comprensión profunda de las circunstancias o sin considerar la perspectiva del otro, socavamos la esencia misma de la comunicación efectiva. Los estoicos nos instan a reflexionar sobre nuestras propias acciones antes de señalar con el dedo, recordándonos que la autenticidad y la autoevaluación son componentes esenciales de la virtud. Al abordar la crítica injusta desde una perspectiva estoica, es esencial comprender que nuestras palabras tienen el poder de herir o sanar. La imprudencia en la crítica no solo afecta al destinatario, sino que también deja una marca en nuestra propia alma. Los estoicos nos recuerdan que la búsqueda de la virtud implica no solo la consideración de nuestras palabras, sino también el cultivo de la compasión y la humildad. La crítica injusta también revela la fragilidad de nuestro propio juicio. Los estoicos, en su afán de promover la autoconciencia, nos exhortan a examinar nuestras motivaciones detrás de la crítica. ¿Proviene de la envidia, la frustración o el deseo de destacar nuestras propias virtudes a expensas de los demás? Estas preguntas nos guían hacia una introspección valiosa que nutre el desarrollo personal y la madurez emocional. La práctica estoica implica, por lo tanto, una deliberación consciente antes de emitir juicios sobre los demás. La autoevaluación se convierte en un faro que ilumina la oscuridad de la crítica precipitada, recordándonos que la virtud se construye no solo en la forma en que enfrentamos nuestras propias adversidades, sino también en cómo respondemos a las acciones de los demás. En última instancia, la crítica injusta, cuando se convierte en un hábito arraigado, puede erosionar las bases de las relaciones interpersonales y socavar la confianza. Los estoicos, con su sabiduría práctica, nos ofrecen la guía de centrarnos en la construcción en lugar de la destrucción, recordándonos que nuestras palabras pueden ser instrumentos de crecimiento o destrucción, y la elección está en nuestras manos. Así, al abrazar la moderación y la empatía en nuestras críticas, no solo cultivamos relaciones más saludables, sino que también fortalecemos nuestra propia búsqueda de la virtud y la sabiduría. Tema 3. Chismes y habladurías. En el vasto tapiz de las interacciones sociales, los chismes y las habladurías a menudo se entrelazan como hebras que tejen la narrativa colectiva. Sin embargo, desde la perspectiva estoica, estos actos de conversación vacía se convierten en sombras que oscurecen la esencia de la comunicación auténtica y la conexión humana genuina. Los estoicos, custodios de la sabiduría temporal, nos alertan sobre los peligros de participar en chismes y habladurías. Estas formas de conversación no solo son un desperdicio de tiempo y energía, sino que también pueden erosionar la confianza y minar la integridad de las relaciones. Al profundizar en la filosofía estoica, descubrimos que la raíz de los chismes reside en la falta de honestidad y en la búsqueda efímera de gratificación a expensas de otros. En el tejido de las habladurías, a menudo se revela una falta de autenticidad. Los estoicos nos instan a considerar la fuente de nuestras palabras y a cuestionar la intención detrás de ellas. ¿Buscamos realmente compartir información valiosa o estamos cediendo a la tentación de participar en una narrativa que alimenta nuestra necesidad de sensacionalismo momentáneo? El chisme, en esencia, actúa como un espejo que refleja nuestra propia ética y valores. Los estoicos, defensores de la virtud y la autoevaluación constante, nos desafían a examinar nuestras motivaciones para participar en conversaciones que, en última instancia, no aportan nada constructivo a nuestras vidas. Al hacerlo, nos dirigimos hacia la esencia misma de la honestidad y la integridad, pilares fundamentales de la filosofía estoica. Además, los chismes y las habladurías no solo afectan al que emite las palabras, sino que también tienen consecuencias duraderas en el tejido social. Los estoicos nos recuerdan que nuestras palabras tienen el poder de construir o destruir, y la elección recae sobre nosotros. Participar en chismes puede crear una atmósfera tóxica, donde la confianza se desvanece y la integridad se ve socavada.
La filosofía estoica aboga por la construcción de relaciones basadas en la transparencia y la confiabilidad, y los chismes van en contra de este principio fundamental. La conversación vacía también revela una desconexión con el presente. Los estoicos, defensores de la atención plena y la conciencia en el momento, nos instan a considerar cómo nuestras palabras contribuyen al entorno que estamos creando. En lugar de caer en la trampa de las habladurías, se nos anima a enfocarnos en conversaciones significativas que enriquezcan nuestras vidas y las de los demás. La filosofía estoica nos desafía a ser guardianes de nuestra lengua, a considerar la calidad de nuestras interacciones verbales y a practicar la honestidad y la benevolencia en nuestras conversaciones. Al resistir la tentación de participar en chismes y habladurías, nos alineamos con los principios estoicos de virtud y autenticidad. En última instancia, la elección de abstenerse de chismes y habladurías no solo preserva nuestra propia integridad, sino que también contribuye a la construcción de una comunidad basada en la confianza y el respeto mutuo. La práctica estoica, con su énfasis en la reflexión consciente y la autenticidad, nos guía hacia la creación de conexiones más profundas y significativas en el tapiz de nuestras vidas. Tema 4. Comparaciones constantes. En el escenario complejo de la existencia humana, la tendencia a compararnos con los demás se revela como una sombra persistente que se cierne sobre nuestra percepción del yo y del mundo. Desde la perspectiva estoica, la práctica constante de compararse con los demás no solo es una fuente de insatisfacción perpetua, sino que también socava la esencia misma de la virtud y la autenticidad. La filosofía estoica nos invita a reflexionar sobre la futilidad de las comparaciones constantes y a comprender que cada individuo está en su propio viaje, con circunstancias y desafíos únicos. La raíz de este hábito radica en la búsqueda implacable de validación externa y la creencia errónea de que la valía personal se deriva de la superación de los demás. El primer paso hacia la superación de las comparaciones constantes, según los estoicos, es el cultivo de la autoaceptación. Abrazar nuestra singularidad y reconocer que nuestras experiencias y habilidades son inherentemente distintas de las de los demás nos libera de las cadenas de la comparación constante. La virtud estoica de la autenticidad nos guía a abrazar nuestras imperfecciones y a percibirlas como parte integral de nuestra humanidad. La práctica estoica implica, por lo tanto, un cambio de enfoque, de medir nuestro éxito en relación con los demás a centrarnos en nuestro propio progreso y desarrollo personal. Los estoicos nos recuerdan que la verdadera competencia se encuentra en superarnos a nosotros mismos, no en tratar de superar constantemente a los demás. Este cambio de mentalidad no solo fomenta un sentido más profundo de gratitud por nuestras propias capacidades y logros, sino que también promueve una paz interna que trasciende las fluctuaciones de las comparaciones externas. En el núcleo de la filosofía estoica reside la idea de que la verdadera riqueza yace en la sabiduría y la virtud, no en la acumulación de bienes materiales o la superación constante de los demás. Esta perspectiva nos insta a reflexionar sobre nuestras verdaderas prioridades y a reconocer que la búsqueda de la excelencia personal es un viaje interno más que una competición externa. Las comparaciones constantes también están vinculadas estrechamente a la práctica de la gratitud. Al desviar nuestra atención de lo que nos falta hacia lo que tenemos, cultivamos un sentido más profundo de aprecio por la vida. Los estoicos nos desafían a reflexionar sobre las bendiciones diarias, reconociendo que la verdadera riqueza se encuentra en la capacidad de disfrutar y agradecer las pequeñas alegrías de la existencia. En la era de las redes sociales y la exposición constante a las vidas de los demás, la tentación de compararse se intensifica. Sin embargo, los estoicos nos brindan una guía temporal para resistir esta presión externa y enfocarnos en nuestro propio viaje. En lugar de ser víctimas de la comparación constante, podemos ser arquitectos conscientes de nuestras percepciones y elecciones. La práctica estoica nos recuerda que la aceptación de nosotros mismos y la gratitud por nuestras propias experiencias son los cimientos de una vida plena y significativa. Al liberarnos de las cadenas de las comparaciones constantes, abrazamos la verdadera esencia de la filosofía estoica, la búsqueda de la virtud, la sabiduría y la serenidad en medio de las complejidades de la existencia humana. Tema 5. Preocupaciones futuras incontrolables. En el vasto océano de la vida,
Las preocupaciones sobre el futuro se presentan como olas amenazadoras que pueden perturbar la serenidad de nuestra mente. Desde la perspectiva estoica, la ansiedad anticipada sobre eventos futuros que escapan a nuestro control es un ejercicio fútil que socava la virtud de la tranquilidad interior. La filosofía estoica nos invita a reflexionar sobre la naturaleza misma de la preocupación y a comprender que la mayoría de nuestras inquietudes sobre el futuro son, en última instancia, incontrolables. El estoicismo no niega la importancia de la planificación y la preparación, pero insiste en que una vez que hemos tomado medidas razonables, aferrarnos obsesivamente a la preocupación por lo que está por venir es un acto en vano. El primer principio estoico para abordar las preocupaciones futuras es la diferenciación clara entre lo que podemos controlar y lo que no. Los estoicos nos desafían a canalizar nuestra energía hacia aspectos que sí podemos influir, como nuestras acciones presentes y nuestra respuesta ante los acontecimientos, en lugar de malgastarla en preocupaciones inútiles sobre el mañana. La práctica estoica implica, por lo tanto, un ejercicio constante de conciencia y aceptación. Reconocer que las incertidumbres inherentes al futuro no pueden ser eliminadas nos libera de la carga emocional asociada con la ansiedad anticipada. En lugar de resistirnos a la naturaleza impredecible de la vida, los estoicos nos instan a fluir con las corrientes, adaptándonos con serenidad a los giros y vueltas que la existencia puede presentar. Además, la filosofía estoica aborda la preocupación futura desde la perspectiva del momento presente. La atención plena y la conciencia del aquí y ahora se convierten en herramientas esenciales para contrarrestar la tendencia a perderse en el laberinto de las preocupaciones sobre el futuro. Los estoicos nos desafían a encontrar alegría y significado en el presente, en lugar de postergar nuestra felicidad en función de eventos futuros inciertos. La práctica de la meditación estoica también surge como un medio valioso para cultivar la calma interior. A través de la reflexión consciente, los estoicos nos instan a explorar nuestras preocupaciones y a cuestionar su validez. ¿Realmente tenemos el control sobre estos eventos futuros que nos inquietan? ¿Cuánto de nuestra ansiedad es autoimpuesta y cuánto es una respuesta razonable a las circunstancias? Una de las enseñanzas más poderosas de la filosofía estoica en relación con las preocupaciones futuras es la noción de que el sufrimiento muchas veces proviene de nuestra percepción de los eventos más que de los eventos en sí. La reevaluación de nuestras percepciones y la adopción de una perspectiva más equilibrada pueden disminuir significativamente la carga emocional asociada con las preocupaciones incontrolables. La sabiduría estoica también nos recuerda que, históricamente, hemos superado innumerables desafíos y hemos afrontado situaciones imprevistas. La fortaleza interior y la resiliencia humana son recursos formidables que se manifiestan plenamente cuando nos enfrentamos a lo desconocido. Al internalizar esta verdad, cultivamos una confianza fundamentada en la experiencia de la humanidad a lo largo del tiempo. En última instancia, la filosofía estoica nos guía hacia una relación más saludable con las preocupaciones futuras. Al liberarnos de la esclavitud de la ansiedad anticipada, abrazamos la virtud de la serenidad y encontramos consuelo en la aceptación de que el futuro, en su esencia misma, siempre será un territorio de incertidumbre. La práctica estoica no busca eliminar las preocupaciones, sino transformar nuestra relación con ellas, permitiéndonos enfrentar el mañana con una mente tranquila y resiliente. Tema 6. Fanatismo y dogmatismo. En el vasto panorama de las interacciones humanas y las creencias, el fanatismo y el dogmatismo se alzan como murallas que limitan la expansión del pensamiento y la comprensión. Desde la perspectiva estoica, la adhesión rígida a creencias inflexibles impide el florecimiento de la virtud y la apertura mental, fundamentos esenciales de esta antigua filosofía. Los estoicos, defensores de la razón y la búsqueda constante de la verdad, nos alertan sobre los peligros del fanatismo y el dogmatismo. Estas actitudes no solo cierran las puertas al aprendizaje y la evolución personal, sino que también fomentan la división y la hostilidad en la sociedad. En lugar de abrazar la diversidad de perspectivas, el fanatismo y el dogmatismo nos atan a una única visión del mundo, limitando nuestra capacidad de comprender la riqueza y complejidad de la existencia humana. Desde una perspectiva estoica, la apertura mental y la tolerancia se convierten en virtudes esenciales.
En lugar de aferrarnos dogmáticamente a nuestras propias creencias, se nos insta a considerar nuevas ideas y perspectivas con una mente receptiva. Esta actitud no solo enriquece nuestro propio entendimiento, sino que también contribuye a la armonía social al fomentar un diálogo respetuoso y constructivo. El fanatismo y el dogmatismo a menudo se alimentan del miedo a la incertidumbre y la necesidad de certezas absolutas. Los estoicos nos desafían a abrazar la realidad de que la vida está llena de matices y complejidades, y que la verdad puede revelarse de maneras diversas. La práctica estoica nos guía a encontrar seguridad no en la rigidez de nuestras creencias, sino en la adaptabilidad y la capacidad de aprender de nuevas experiencias y perspectivas. En el núcleo del fanatismo y el dogmatismo yace la tendencia a cerrar la mente a la posibilidad de error. Los estoicos, con su énfasis en la humildad y la autoevaluación constante, nos invitan a reconocer la posibilidad de equivocarnos y a ver cada error como una oportunidad para el crecimiento. Al liberarnos de la necesidad de tener siempre la razón, cultivamos una mentalidad más abierta y compasiva. La filosofía estoica también resalta la importancia de la empatía en la comunicación. Cuando nos aferramos obstinadamente a nuestras propias creencias sin considerar las perspectivas de los demás, construimos barreras en lugar de puentes. La práctica estoica implica, por lo tanto, desarrollar la capacidad de ponerse en los zapatos de los demás y considerar sus puntos de vista con respeto, incluso si difieren de los nuestros. El fanatismo y el dogmatismo también están vinculados al deseo de imponer nuestras creencias a los demás. Los estoicos nos recuerdan que cada individuo tiene su propio viaje y su propio proceso de descubrimiento. Al respetar la autonomía de los demás y permitirles la libertad de explorar sus propias creencias, contribuimos a la construcción de una sociedad basada en la diversidad y la inclusión. La práctica estoica nos desafía a cuestionar nuestras propias creencias y a estar abiertos al diálogo constructivo. La verdad, desde esta perspectiva, no es estática ni dogmática, sino dinámica y sujeta a la evolución constante de nuestro entendimiento. Al adoptar una actitud de búsqueda humilde de la verdad, nos alineamos con los principios estoicos y contribuimos a un mundo donde la tolerancia y la apertura mental florecen. En lugar de construir murallas que nos separan, elegimos erigir puentes que nos conectan a través de la comprensión mutua y la búsqueda compartida de la verdad. Tema 7. Obsesión con el éxito externo. En el escenario de la vida moderna, la obsesión con el éxito externo a menudo se convierte en un viaje implacable en busca de validación y reconocimiento social. Desde la perspectiva estoica, la búsqueda desenfrenada de logros materiales y reconocimiento externo es un callejón sin salida que aleja a la persona de la verdadera realización personal y la serenidad interior. La filosofía estoica nos invita a redefinir el significado de la realización personal, alejándonos de la medida superficial del éxito externo y dirigiéndonos hacia una comprensión más profunda de la virtud y la sabiduría. Los estoicos nos desafían a considerar que la verdadera realización no se encuentra en la acumulación de riquezas materiales o el reconocimiento social, sino en el cultivo de la excelencia moral y la contribución significativa a la comunidad. La obsesión con el éxito externo a menudo surge de la creencia errónea de que la valía personal está intrínsecamente vinculada a logros visibles y a la aprobación de los demás. Los estoicos nos instan a alejarnos de esta ilusión y a reconocer que la verdadera valía se encuentra en la calidad de nuestro carácter y nuestras acciones, no en la magnitud de nuestras posesiones o el prestigio social. La práctica estoica implica, por lo tanto, una introspección profunda sobre nuestras propias motivaciones y valores. ¿Estamos persiguiendo el éxito externo para satisfacer expectativas ajenas o para alimentar nuestro ego? ¿O estamos comprometidos en la búsqueda de la virtud y la contribución significativa al bien común? En el núcleo de la filosofía estoica reside la idea de que la verdadera riqueza yace en el desarrollo de la virtud. La fortaleza interior, la sabiduría y la compasión se convierten en los verdaderos pilares de la realización personal, proporcionando una base sólida que no se ve afectada por las fluctuaciones de las circunstancias externas. Además, la obsesión con el éxito externo a menudo conduce a un ciclo interminable de insatisfacción. Los estoicos nos alertan sobre la trampa de la búsqueda constante de más, recordándonos que la felicidad duradera no se encuentra en la acumulación sin fin, sino en la capacidad de apreciar y agradecer lo que ya tenemos.
La práctica estoica también nos desafía a cultivar la indiferencia hacia aquellas cosas que escapan a nuestro control, incluida la opinión de los demás sobre nuestro éxito. La aceptación de que no podemos controlar las percepciones externas nos libera de la carga emocional asociada con la búsqueda constante de validación externa. En lugar de medir nuestro éxito en términos de logros externos, los estoicos nos instan a centrarnos en el desarrollo constante de la excelencia personal. La autenticidad y la coherencia con nuestros valores se convierten en los criterios fundamentales para evaluar nuestra realización personal, independientemente de los estándares externos. La obsesión con el éxito externo también está vinculada a la comparación constante con los demás, un hábito que los estoicos desalientan. Al liberarnos de la trampa de compararnos constantemente con los demás, cultivamos una apreciación más profunda por nuestro propio viaje y desarrollo personal. En última instancia, la filosofía estoica nos guía hacia una comprensión más rica y significativa de la realización personal. Al apartarnos de la búsqueda implacable de éxito externo, abrazamos la idea de que la verdadera riqueza se encuentra en la virtud, la sabiduría y la contribución significativa al bienestar de los demás. La realización personal, desde esta perspectiva, no es un destino final, sino un viaje constante de crecimiento interior y servicio a la comunidad. Tema 8. Pasado doloroso. En el tapiz de la experiencia humana, el pasado doloroso se manifiesta como una sombra persistente que puede oscurecer el presente y nublar la visión del futuro. Desde la perspectiva estoica, la carga emocional asociada con las experiencias dolorosas del pasado puede transformarse mediante la práctica de la aceptación, el aprendizaje y la búsqueda constante de la virtud. La filosofía estoica nos insta a abordar nuestro pasado con una perspectiva serena y sabia. En lugar de aferrarnos a los resentimientos, culpas y arrepentimientos, se nos anima a cultivar la aceptación de lo que fue. Esta aceptación no implica resignación pasiva, sino el reconocimiento consciente de que ciertos eventos y circunstancias están más allá de nuestro control. La práctica estoica implica, por lo tanto, un proceso de introspección profunda. Nos desafía a examinar nuestras reacciones emocionales hacia el pasado y a preguntarnos si nuestras emociones actuales están siendo alimentadas por la resistencia a aceptar lo que ya ha sucedido. La aceptación, desde la perspectiva estoica, no significa negar el dolor o la injusticia del pasado, sino liberarnos de la carga emocional que llevamos al resistirnos a su realidad. La filosofía estoica también nos anima a ver el pasado como una fuente valiosa de aprendizaje. Cada experiencia, incluso las más dolorosas, puede convertirse en un maestro que nos guía hacia un mayor entendimiento de nosotros mismos y del mundo que nos rodea. El pasado, desde esta perspectiva, se convierte en un terreno fértil para el crecimiento personal y la madurez emocional. La práctica estoica implica, por lo tanto, un ejercicio constante de reflexión. Nos desafía a considerar cómo nuestras experiencias pasadas han contribuido a nuestro desarrollo y a cuestionarnos qué lecciones podemos extraer de ellas. Esta actitud de aprendizaje constante no solo enriquece nuestra comprensión del mundo, sino que también nos permite superar las limitaciones impuestas por las experiencias dolorosas. Además, la filosofía estoica nos insta a liberarnos de la carga emocional asociada con la necesidad de justicia o venganza. La búsqueda de la virtud implica no solo aceptar lo que ha sucedido, sino también liberar el corazón de las cadenas de la ira y el deseo de revancha. La práctica estoica de la indiferencia hacia aquellas cosas que están más allá de nuestro control se aplica de manera crucial al pasado doloroso. La sabiduría estoica también nos recuerda que nuestras percepciones del pasado pueden influir en nuestras acciones y emociones presentes. La revisión consciente de nuestras interpretaciones del pasado y la adopción de perspectivas más equilibradas pueden ser poderosos agentes de transformación emocional. En el proceso de sanar el pasado, los estoicos también resaltan la importancia de perdonarnos a nosotros mismos. La autocompasión se convierte en un bálsamo que alivia las heridas internas y nos permite avanzar con mayor ligereza. La virtud estoica de la autodisciplina se manifiesta en la capacidad de aprender de los errores pasados sin caer en la autocrítica destructiva. En última instancia, la práctica estoica nos guía hacia la construcción de un puente entre el pasado, el presente y el futuro. Al aceptar lo que ha sido,
aprender de las lecciones que ofrece y liberarnos de las ataduras emocionales, creamos un espacio para la serenidad interior y la realización personal. El pasado doloroso, desde la perspectiva estoica, no es un ancla que nos arrastra, sino un maestro que nos impulsa hacia una vida más sabia y significativa. Tema 9. Miedo al fracaso. En el complejo tejido de la existencia humana, el miedo al fracaso se presenta como una sombra que puede paralizar nuestras aspiraciones y obstaculizar el camino hacia el crecimiento personal. Desde la perspectiva estoica, el fracaso no es un enemigo a temer, sino un maestro valioso que puede guiarnos hacia la virtud y la resiliencia. La filosofía estoica nos invita a reconsiderar nuestra percepción del fracaso. En lugar de verlo como una señal de derrota o un juicio sobre nuestra valía, se nos anima a abrazarlo como una parte inevitable de la experiencia humana. Desde esta perspectiva, el fracaso no es el fin de la historia, sino un capítulo en el viaje de aprendizaje y crecimiento. La práctica estoica implica, por lo tanto, una transformación fundamental en la relación con el fracaso. Nos desafía a cuestionar las narrativas autodestructivas que a menudo acompañan a las experiencias de fracaso y a verlas como oportunidades para la introspección y la mejora. En lugar de sumergirnos en la autocompasión, los estoicos nos instan a preguntarnos, ¿qué lecciones podemos extraer de esta experiencia? ¿Cómo podemos utilizar el fracaso como un trampolín para el desarrollo personal? La filosofía estoica también destaca la importancia de la resiliencia frente al fracaso. En lugar de desmoronarnos ante las adversidades, se nos anima a enfrentarlas con coraje y determinación. La virtud estoica de la fortaleza interior se manifiesta en la capacidad de mantener la calma y la compostura incluso en medio de los reveses. Además, los estoicos nos desafían a separar nuestra identidad del éxito o el fracaso externo. La valía personal, según esta filosofía, no está determinada por los logros visibles, sino por la calidad de nuestro carácter y la integridad de nuestras acciones. Al liberarnos de la necesidad de una validación externa, cultivamos una base sólida que no se ve afectada por los vaivenes del éxito y el fracaso. La práctica estoica también nos insta a abrazar la noción de que el fracaso no es una sentencia de por vida, sino una etapa temporal en nuestro viaje. La sabiduría estoica nos guía a ver más allá del momento presente y a reconocer que las circunstancias cambian. Al hacerlo, cultivamos una perspectiva más amplia y evitamos quedar atrapados en la desesperación. En el proceso de enfrentar el miedo al fracaso, los estoicos también resaltan la importancia de la autenticidad y la honestidad consigo mismos. Reconocer nuestras limitaciones y errores sin ocultarlos bajo una máscara de perfección es un acto de valentía que nos permite aprender y crecer. La filosofía estoica, además, nos anima a enfrentar el fracaso con una mente abierta y una disposición a ajustar nuestras estrategias. La perseverancia y la adaptabilidad se convierten en aliados cruciales en nuestro viaje hacia la superación personal. En última instancia, el miedo al fracaso, cuando se aborda desde una perspectiva estoica, se transforma en una oportunidad para el desarrollo personal y la sabiduría. En lugar de ver el fracaso como un enemigo a evitar, se convierte en un compañero de viaje que nos desafía a crecer, aprender y fortalecernos. La práctica estoica nos guía hacia una relación más saludable con el fracaso, permitiéndonos abrazar la complejidad de la vida con coraje y humildad. Tema 10. Expectativas irrealistas. En el vasto océano de la experiencia humana, las expectativas irrealistas son como mareas traicioneras que pueden arrastrarnos hacia aguas turbulentas. Desde la perspectiva estoica, la práctica de establecer expectativas realistas se convierte en una brújula esencial que nos guía a través de la realidad con aceptación y adaptabilidad. La filosofía estoica nos insta a examinar nuestras expectativas y a cuestionar si están fundamentadas en la realidad o en ilusiones. La diferencia entre lo que esperamos que suceda y lo que realmente sucede puede ser una fuente significativa de sufrimiento emocional. Los estoicos nos desafían a alinear nuestras expectativas con la naturaleza de las circunstancias y a reconocer que, a veces, la realidad puede diferir de nuestros deseos y planes. La práctica estoica implica, por lo tanto, un ejercicio constante de autoevaluación. Nos insta a reflexionar sobre nuestras expectativas y a discernir si son razonables y factibles. Al hacerlo,
cultivamos una mayor conciencia de nuestras propias proyecciones mentales y evitamos caer en la trampa de las expectativas poco realistas. La filosofía estoica también resalta la importancia de la adaptabilidad frente a las inevitables fluctuaciones de la vida. En lugar de resistirnos tenazmente cuando las cosas no salen como esperamos, se nos anima a ajustar nuestras velas y navegar las aguas impredecibles con gracia. La virtud estoica de la fortaleza interior se manifiesta en la capacidad de enfrentar la realidad con serenidad y determinación, incluso cuando ésta difiere de nuestras expectativas. Además, los estoicos nos desafían a no aferrarnos obstinadamente a nuestras visiones preconcebidas, sino a abrazar la incertidumbre con una mente abierta. La aceptación de que la vida está llena de giros inesperados nos libera de la rigidez mental y nos permite fluir con los cambios inevitables. La práctica estoica también implica liberarse de la necesidad de controlar cada aspecto de la vida. La aceptación de que hay elementos fuera de nuestro control nos permite enfocarnos en lo que sí podemos influir, nuestras actitudes y respuestas frente a las circunstancias. La sabiduría estoica también nos insta a considerar el papel de nuestras propias percepciones en la formación de expectativas. Las expectativas, a menudo, son el resultado de nuestras interpretaciones subjetivas de la realidad. La práctica estoica nos desafía a cuestionar estas interpretaciones y a ver las cosas con mayor claridad y objetividad. En el proceso de navegar las aguas de las expectativas irrealistas, los estoicos también resaltan la importancia de la gratitud. En lugar de enfocarnos en lo que falta o en lo que no ha sucedido según nuestras expectativas, se nos anima a apreciar y agradecer lo que está presente en el momento presente. La filosofía estoica, además, nos recuerda que la verdadera medida de la felicidad no está en la consecución de nuestras expectativas, sino en nuestra capacidad para encontrar la paz interior independientemente de las circunstancias externas. Al liberarnos de la esclavitud de las expectativas poco realistas, nos abrimos a la posibilidad de experimentar una mayor serenidad y satisfacción en medio de la complejidad de la vida. En última instancia, la práctica estoica nos guía hacia una relación más equilibrada y armoniosa con la realidad. Al abrazar la aceptación y la adaptabilidad, encontramos una brújula sabia que nos guía a través de las aguas cambiantes de la existencia. La filosofía estoica, con su énfasis en la virtud y la sabiduría, nos ofrece herramientas valiosas para cultivar una perspectiva realista y resiliente frente a las expectativas de la vida. Tema 11. Negación de la mortalidad. En el vasto horizonte de la experiencia humana, la negación de la mortalidad se presenta como una sombra que se proyecta sobre nuestras vidas, impidiéndonos enfrentar de manera directa y serena la realidad inevitable de nuestra finitud. Desde la perspectiva estoica, la filosofía ofrece un enfoque que nos guía a abrazar la realidad de nuestra propia mortalidad con sabiduría y serenidad. La filosofía estoica nos insta a reflexionar sobre nuestra propia finitud y a reconocer que la vida es efímera. En lugar de evitar el tema de la muerte, se nos anima a contemplarla como parte integral de la experiencia humana. Esta reflexión no busca generar ansiedad, sino proporcionar una base para vivir de manera más plena y significativa al reconocer la transitoriedad de la existencia. La práctica estoica implica, por lo tanto, un ejercicio constante de aceptación. Nos desafía a no desviar la mirada de la realidad de la muerte, sino a abrazarla como una fuerza que da forma a nuestra existencia. Esta aceptación no implica resignación pasiva, sino la comprensión de que, al aceptar la realidad de nuestra mortalidad, podemos vivir con mayor intención y propósito. La filosofía estoica también destaca la importancia de vivir de acuerdo con nuestros valores y principios. La contemplación de la muerte nos insta a cuestionarnos sobre el significado de nuestras vidas y a asegurarnos de que estamos invirtiendo nuestro tiempo y energía en lo que realmente importa. La virtud estoica de la sabiduría se manifiesta en la toma de decisiones informadas por la conciencia de la fugacidad de la vida. Además, la filosofía estoica nos desafía a liberarnos del miedo a la muerte. La muerte, desde esta perspectiva, no es un enemigo a temer, sino una parte natural del ciclo de la vida. La práctica estoica implica cultivar una relación más saludable con la muerte, reconociendo su presencia sin permitir que nos paralice o consuma nuestros pensamientos. La contemplación de la muerte también nos insta a vivir el presente con plenitud.
los estoicos nos desafían a no postergar nuestras aspiraciones y metas, reconociendo que el tiempo es un recurso limitado. La virtud estoica de la diligencia se manifiesta en la dedicación activa a nuestras metas y la apreciación de cada momento como una oportunidad única. La sabiduría estoica también nos guía hacia una apreciación más profunda de la conexión entre la vida y la muerte. En lugar de verlas como opuestas, se nos anima a comprender que la vida y la muerte están entrelazadas, cada una dando significado a la otra. Esta perspectiva nos permite abordar la muerte no como un final abrupto, sino como parte de un continuo que da forma a nuestra existencia. En el proceso de enfrentar la negación de la mortalidad, los estoicos también resaltan la importancia de dejar un legado significativo. No se trata solo de la duración de nuestra vida, sino de la calidad de nuestras acciones y contribuciones. La virtud estoica de la benevolencia se manifiesta en el deseo de impactar positivamente en el mundo y en las vidas de los demás. La filosofía estoica, en última instancia, nos guía hacia una comprensión más rica y equilibrada de nuestra propia mortalidad. Al abrazar la realidad inevitable de la muerte, no solo ganamos una perspectiva más profunda sobre la vida, sino que también encontramos una mayor serenidad interior. La muerte, desde la perspectiva estoica, no es el fin de la existencia, sino una transición natural que da significado a la totalidad de nuestra experiencia. En lugar de negarla, la filosofía estoica nos invita a vivir con la plena conciencia de nuestra mortalidad, permitiéndonos abrazar cada momento con gratitud y sabiduría. Practicar el estoicismo en la vida cotidiana implica una atención consciente a nuestras palabras y elecciones de temas en las conversaciones. Evitar estos 11 temas no solo contribuye a la paz interior y la serenidad personal, sino que también promueve relaciones más saludables y armoniosas con los demás. La aplicación de estos principios estoicos puede guiarnos hacia una vida más plena y significativa. Si disfrutaste explorando estos temas y te gustaría seguir explorando más contenido valioso, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguna actualización. Además, nos encantaría conocer tu opinión y experiencias, así que déjanos tus comentarios abajo. Hagamos de este espacio un rincón de aprendizaje y crecimiento juntos. Nos vemos en el próximo video.